Tarapatin tin tirin tin. Tarapatin tin tirin tin. Tarapatin tin tirin tin. Tarapatin tin tirin tin. Los dejé en espera como lo dejaron Homero. Bien, vamos a ver un video hoy. Esto es teoría, técnica de estudio. Vamos a ver a qué se lo llama ángulos complementarios, a qué se llama ángulos suplementarios. Esto que está acá en el pizarrón es todo lo que voy a nombrar. Esto, quédense tranquilos, por ahí no entienden la letra, ya lo sé, mi letra es re fea, pero es lo mismo que voy a decir con palabras, entonces lo pueden ir copiando. Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son los que suman 90 grados entre los dos, es decir, forman un ángulo recto. ¿Sí? Habíamos visto clasificación de ángulos. Los ángulos suplementarios son los que suman entre los dos, siempre son dos ángulos, suplementarios o complementarios. Entre los dos 180 grados, es decir, forman un ángulo llano, forman una recta. ¿Bien? Es decir, estos van a formar como si fuese una L, el ángulo recto va como si fuese una L, y estos van a formar una recta. Y van a ser siempre dos ángulos, así o así. ¿Bien? En este caso ponemos un ejemplo. La definición es esa: ángulo complementario suman 90 grados, son dos ángulos que suman 90 grados, ángulos suplementarios son dos ángulos que suman 180 grados. Vamos a poner un ejemplo. Sean alfa y beta complementarios y sea alfa un ángulo de 42 grados, es decir, eso lo suponemos, empezamos desde aquí. Decimos entonces que beta va a ser lo que le falta a alfa para llegar a 90 grados, porque si alfa y beta son complementarios, es decir, entre los dos suman 90 grados, beta va a ser lo que le falta a alfa para completar esos 90 grados. Si nosotros lo que queremos es calcular beta, entonces resolvemos restando. Hacemos 90 grados menos lo que vale alfa. En nuestro caso, 90 grados menos 42 grados, que me da 48 grados. Y eso es lo que vale beta. Es tan sencillo como eso. A lo sumo, la dificultad que puedo llegar a tener es que tenga grados, minutos y segundos, que ya vimos cómo hacer para sumar o restar con grados, minutos y segundos. Se dice, cuando yo tengo dos ángulos que son complementarios, se dice que alfa es complemento de beta o que beta es complemento de alfa. Eso es lo mismo porque es una relación recíproca. Bien, esos son los ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios dijimos que, o les dije recién, que son los que suman 180 grados. Como ejemplo, vamos a poner sean gamma y delta suplementarios. Eso me lo está diciendo el ejercicio. Y sea gamma que mide 103 grados. Eso también me lo está diciendo el ejercicio. Y lo que yo quiero calcular es delta. Entonces, como delta es lo que le falta a gamma, para llegar a 180 grados, la cuenta que puedo hacer es hacer 180 grados menos gamma. Y eso me va a dar el valor de delta. Es decir, 180 grados menos 103 grados, que me da 73 grados. Y eso sería lo que vale delta. Se dice que delta es el suplemento de gamma o que gamma es el suplemento de delta de la misma forma. Insisto, este es un tema bastante sencillo, pero es importante que se acuerden los nombres, ¿sí? ¿Qué es el suplemento y qué es el complemento? El complemento es lo que le falta para llegar a 90 grados, o la suma de los dos ángulos son 90 grados. El suplemento es para 180 grados. Les digo cómo me acordaba yo, que por ahí es una técnica que yo usaba. Yo siempre trataba de relacionar algo como para poder acordarme, para no tener que usar tantas cosas de la memoria, sino que acordarme con una cosa que sea más sencilla. Yo lo que me acordaba es que ¿con qué letra empieza? Con C empieza complementario y con S empieza suplementario. Primero, en el orden alfabético está C que S. ¿Sí? La letra C está antes en el alfabeto que la letra S. Bueno, la que está antes en el alfabeto es con el más chico. Entonces, complementario 90, suplementario 180. Esa era la forma que yo me lo acordaba y era una forma bastante sencilla. Bien, otra cosa que vamos a ver hoy es la suma de ángulos interiores de un triángulo. Esto algo habíamos visto, creo que ya lo sabían, pero lo vamos a tener copiado en el pizarrón igual. Me parece que ya habíamos hecho algo de esto en clase, pero lo tenemos copiado en el pizarrón, copiado en la carpeta, por las dudas que no se lo acuerden del todo. Bien, si yo tengo un triángulo cualquiera, esto me parece que lo habíamos probado recortando el triángulo, pero yo tengo un triángulo cualquiera, tengo alfa, beta y gamma. Yo sé que entre la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. Siempre, 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 siempre. Entonces, yo
conozco el valor de dos ángulos, puedo calcular el tercero tranquilamente. Supongamos que alfa mide 30 grados, que beta mide 70 grados. Entonces yo quiero calcular cuánto vale gamma. ¿Qué es lo que voy a hacer para saber cuánto vale gamma? Y yo sé que entre los tres suman 180 grados, entonces gamma va a ser lo que le falta a la suma de alfa más beta para llegar a 180. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero sumo alfa más beta. Es decir, 30 grados más 70 grados. Puse números sencillos, así nos resulta sencillo resolver acá en el ejemplo. Son 100 grados. ¿Bien? Estos son 100 grados. Y como gamma es lo que le falta a la suma de esos dos ángulos para llegar a 180, lo que puedo hacer para calcular gamma es 180 grados menos la suma de los otros dos. Es decir, primero sumé los otros dos y hago la resta ahora. Es decir, que gamma va a ser igual en este caso a 80 grados y con eso ya lo tengo. Entonces, repasamos todo lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy fue, primero, los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Y entre los tres ángulos interiores de un triángulo me suma 180 grados también. Vamos a lo último de hoy, que va a ser, esto acuérdense de copiarlo en teoría, que va a ser la suma de ángulos interiores, en particular de un cuadrilátero, y en general después vamos a sacar alguna fórmula o algo así, pero no quiero tantas fórmulas, sino que quiero que lo piensen. Yo tengo un cuadrilátero cualquiera, no importa, ¿se acuerdan que habíamos visto los diferentes nombres de los cuadriláteros? Vamos a poner un trapezoide, ¿bien? Y yo quisiera calcular cuál es la suma de ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera, en este caso un trapezoide. Lo que puedo pensar es, a ese cuadrilátero, ¿yo puedo trazarle alguna línea y dividirlo en una figura más sencilla? Y yo podría tranquilamente trazar una diagonal, una sola. Vamos a ponerlo en otro color porque no se ve muy bien. En rojo, trazo una diagonal. ¿Y qué me quedaron formados acá? Claramente se ve dos triángulos. Dijimos recién que en la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo me da 180 grados. Es decir que en este triángulo la suma de los ángulos interiores de este triángulo es 180 grados. La suma de los ángulos interiores de este triángulo, de este otro, ¿lo ven? También es 180 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera, va a ser 180 grados más 180 grados. Esto lo puedo hacer con este que es un trapezoide o con cualquier otro. En nuestro caso vamos a tomar el trapezoide. Esto me da 360 grados. Después vamos a encontrar una fórmula, pero quiero que vayamos pensando en esto. Si yo trazo una diagonal me quedan dos triángulos. Cada uno de 180 va a ser en total 360. Insisto, esto lo hice en un trapezoide, pero si yo lo hago, que era el menos regular de todos los cuadriláteros, pero si yo lo hago en un cuadrado, me pasa exactamente lo mismo, porque yo trazo una diagonal y me quedan formados dos triángulos. No tracen las dos diagonales, se traza diagonales desde un vértice solo. Bien, me quedan dos triángulos y me pasa lo mismo. Esto es 180, esto es 180. Es más, lo podemos pensar hasta la suma de los cuatro ángulos interiores del cuadrado. Dijimos en la clase anterior que el cuadrado era el cuadrilátero perfecto porque tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos, es decir, cada uno es 90, ¿no? Si tiene los cuatro ángulos rectos. Y 90 por 4 no me da otra cosa que los 360 que ya habíamos dicho que teníamos. Y me pasa lo mismo acá. Acá tengo 180, acá tengo 180. Con cualquier cuadrilátero nos va a pasar lo mismo. Si nosotros seguimos investigando un cachito, o pueden seguir investigando, e ir pensando, después la clase que viene lo hacemos como llegamos a una fórmula, pero podemos ir pensando, si tienen ganas en casa, y si no tienen ganas también, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un pentágono? El pentágono tiene 5 lados. ¿Cuántos triángulos puedo trazar? O sea, desde un vértice puedo trazar cuántas diagonales y cuántos triángulos me quedan dibujados. ¿Ven? Que me quedaron, ¿cuántos? 3. Bien.
¿Y cuánto sería la suma de ángulos interiores? Si yo tengo un hexágono desde un vértice, ¿cuántas diagonales podría trazar y cuántos triángulos me quedarían? Tengo 1, 2, 3, me quedan 4 triángulos y así sucesivamente. Vayan pensándolo y la clase que viene vemos si podemos llegar a alguna fórmula. Y la trivia de esta semana. A ver, la pregunta es, piénsenlo bien. La pregunta es si esto lo contestan por el chat que tenemos ahí en Classroom. La pregunta es sencilla. ¿Cuántas veces le puedo restar 3 al 21? Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces le puedo restar 3 al 21? Los despido, nos estamos viendo. Les mando un saludo enorme y ya nos estaremos viendo en las clases presenciales. Ya falta un día menos.